Hola, en este vídeo te voy a hablar de 3 cosas que debes saber sobre las contracturas musculares y los puntos gatillo. En primer lugar, ¿en qué se diferencian una y otra, la contractura del punto gatillo? En segundo lugar, ¿por qué se producen? ¿Cuáles son las causas? Y en tercer lugar, por supuesto, ¿cómo podemos tratarlo de forma eficaz? Vale, en primer lugar vamos a ir en qué consiste, ¿no? Te lo voy a enseñar mediante este vídeo. Una contractura muscular, como ya seguramente sabes, es un músculo que por exceso de trabajo en general se ha quedado permanentemente retraído. Él entero, el músculo. Mientras que un punto gatillo es un punto muy concreto dentro de una banda tensa dentro de un músculo. Es un punto muy concreto que es muy sensible a la palpación, ¿de acuerdo? Y además es un punto que al comprimirlo va a dar un dolor a distancia, un dolor referido. El músculo en profundidad se consta de estas millones de fibrillas, ¿no? Cada músculo tiene millones de fibrillas y compuestas por estas zonas transversales que son las sarcómeras. Estas sarcómeras se pueden acortar, acercar y alejar, y eso es la contracción muscular. Pero hay en ocasiones que la sarcómera, como vemos aquí, se ha quedado constantemente acortada, lo cual genera una zona circundante permanentemente distendida. Eso es la banda tensa y muy dolorosa que se produce en el punto gatillo, ¿de acuerdo? Entonces, un punto gatillo se forma por muchas sarcómeras que todas se han quedado permanentemente retraídas y producen esa banda amplia muy dolorosa a la palpación, ¿de acuerdo? Lo peculiar de este punto gatillo, y en general también de las contracturas, es que va a haber un déficit de aporte sanguíneo, es decir, la sangre no va a llegar bien a ese músculo porque está permanentemente tenso. Y al no llegar bien la sangre, tampoco se van a evacuar bien las sustancias tóxicas que tienen los puntos gatillo, con lo cual ese músculo va a estar, como diríamos, contaminado, intoxicado. Y ese punto gatillo va a tener como peculiaridad que va a generar un dolor a distancia. Por ejemplo, este punto gatillo de aquí, al comprimirlo, va a generar un dolor a distancia. Por lo tanto, una contractura muscular es un músculo que él en general se ha quedado agarrotado, y un punto gatillo es una zona muy concreta de esa contractura que tiene una peculiaridad, que es muy dolorosa la palpación, que tiene una banda tensa y amplia y que provoca un dolor referido, un dolor a distancia. Podríamos decir que siempre que hay un punto gatillo hay una contractura, pero no siempre que hay una contractura tiene por qué haber un punto gatillo dentro, ¿de acuerdo? Es más frecuente que haya contracturas y no siempre tiene por qué haber puntos gatillo. Los puntos gatillos se dan sobre todo más en personas, por ejemplo, muy nerviosas, ¿de acuerdo? En personas muy nerviosas que luego hacen actividades laborales o posturas muy repetitivas, muy mantenidas, donde trabajan unos músculos concretos y estos se quedan contracturados y desencadenan peculiarmente y en ocasiones estos los llamados puntos gatillo. Vale. ¿Cuáles son las causas, por tanto, de las contracturas y de los puntos gatillos que también pueden provocarse dentro de esta contractura? Bien, pues en primer lugar la fatiga postural, como te he dicho, ¿de acuerdo? Pero yo te diría que no puede ser solamente este factor único el que dé un punto gatillo. Siempre se da en el contexto de un factor emocional añadido, como es el estrés. Por ejemplo, se ve muy bien en la cefalea tensional. Como tenemos aquí, la cefalea tensional es una contractura en los músculos del cuello que llegan hasta la nuca, que llegan a dar dolor de cabeza. Y se da siempre en personas que, además de tener una postura laboral mala, pues delante del ordenador, son personas que están estresadas o son personas que están nerviosas, o ambas a la vez, ¿de acuerdo? El factor emocional está muy presente siempre cuando hay contracturas musculares, sobre todo, más aún en la zona cervical. Y luego los factores viscerales. A veces el estrés este que estamos hablando repercute, por ejemplo, peculiarmente en un órgano, por ejemplo en el estómago, provocando una gastritis. Bien, pues luego cada órgano, por ejemplo el estómago, que es el que estamos hablando ahora, alterado por estrés, alterado también por algunos alimentos, por ejemplo el café, o por muchas grasas animales, las frituras, etcétera. Bien, pues este estómago alterado va a provocar contracturas de forma peculiar en algunas zonas del cuerpo. Por ejemplo, el estómago en la zona cervical izquierda, interescapular izquierda o en la zona posterior del hombro. Entonces, estos músculos se van a ver contracturados como un reflejo del mal funcionamiento del estómago, de la irritación del estómago, y estas contracturas a veces también pueden desarrollar puntos gatillo. El punto gatillo, por ejemplo, de esta zona va a generar un dolor irradiado hacia el brazo, hacia la mano, con una sensación de pesadez del brazo, de cansancio del brazo, de pérdida de fuerza de la mano, ¿de acuerdo? Bien,
Entonces, los factores viscerales muy importantes en el caso de las contracturas y de los puntos gatillo. Tienes en la descripción de este vídeo más información sobre esta relación entre las alteraciones y la disfunción visceral y los dolores de espalda. Bien, esto en cuanto a las causas. Vamos a ver el tratamiento. El tratamiento típico de las contracturas y también del punto gatillo es el masaje del músculo y los estiramientos. Yo te diría que además de estirar el músculo contracturado y el músculo afecto de punto gatillo, también estirarás el músculo contrario. Por ejemplo, si tienes un punto gatillo en los músculos posteriores del hombro, estirar también los anteriores, ¿de acuerdo? Es algo que lo hacemos frecuentemente los fisioterapeutas porque hay que estirar el músculo que se llama agonista y antagonista, que es el músculo que está afecto y el contrario. Bien. De una forma peculiar, una forma que también usamos los fisioterapeutas de tratar estas contracturas y el punto gatillo es la presión local mantenida. Vamos a verlo también mediante un vídeo. Siguiente vídeo que tenemos en la imagen, vemos cómo sobre una contractura, esta que tenemos aquí, puedes realizar una presión constante. Por ejemplo, con una pelota. Te pones una pelota sobre ese músculo o sobre ese punto gatillo y te apoyas sobre la pared o tumbado sobre el suelo. Y haces un pequeño balanceo del cuerpo para que esa pelota esté masajeando esa zona del músculo, ese punto gatillo. ¿Qué va a conseguir? Pues que haya un mejor aporte sanguíneo, esa presión discontinua, ese pequeño masaje va a mejorar el aporte sanguíneo sobre esa zona muscular contracturada, que está tensionada de forma constante. ¿De acuerdo? Si hay un punto gatillo, lo que va a provocar va a reproducir ese dolor reflejo del punto gatillo. Al comprimir ese punto gatillo, vas a ver cómo el dolor se irradia en una zona de distancia. Depende de cada músculo, Cada músculo tiene una zona peculiar de irradiación. Vale, pero lo que va a producir es mejorar el riego sanguíneo y relajar y disminuir ese punto gatillo. Con lo cual, los síntomas van a mejorar. Esa presión local mantenida va o debe realizarse, pues, por ejemplo, 2 veces al día durante 6, 7, 8 minutos, depende de cada caso y depende de cada punto gatillo. 2 veces al día, seguramente si lo haces durante 10, 12, 15 días, los síntomas van a empezar a mejorar. Este sería el tratamiento de presión mantenida. También se suele usar actualmente, lo puede usar tu fisioterapeuta, la punción seca, que es, en vez de comprimir con una pelota el punto gatillo, es pincharlo con una aguja, ¿de acuerdo? Ese pinchazo va a reproducir los síntomas del punto gatillo, pero va a rebajar mucho su grado de excitabilidad y el grado de contractura, ¿vale? Punción seca, un tratamiento también muy eficaz. Podemos usar otros tratamientos, por ejemplo, el masaje con hielo, es un masaje típico. Tú pones un vaso de plástico a congelar, cuando se haya congelado retiras el plástico, lo agarras con un trapito y que te hagan un masaje en la musculatura contracturada o el músculo con punto gatillo. Un masaje durante 7, 8, 10 minutos que va a provocar, primero, el hielo, el frío, bajar el umbral del dolor, que eso siempre va a relajar el músculo. Y segundo, el frío cuando se mantiene mucho tiempo va a provocar un efecto rebote, es decir, va a provocar que la zona se ponga colorada, se ponga roja, es decir, va a provocar un aporte muy potente de sangre y por tanto de nutrientes y de oxígeno a ese músculo, con lo cual lo va a relajar. Masaje, como te digo, durante 7, 8, 10 minutos, lo puedes hacer una vez al día, ¿de acuerdo? Va a ser un masaje, un tratamiento que también puede ser muy eficaz. Y luego típicamente los fisioterapeutas usamos en la consulta la electroterapia, las corrientes analgésicas, ¿de acuerdo? Corrientes analgésicas y relajantes. Bien, y luego también el calor también se puede usar, porque va a generar siempre un aporte sanguíneo. Sobre todo el calor, cuando hay una contractura, va a favorecer el aporte sanguíneo y, como te digo, eso es lo que buscamos, que el músculo tenga más sangre y mejor nutrición y, por tanto, menos dolor y más relajación. Vale, y por último, tratar la causa. Tratar la causa es fundamental. Tratar la causa, como he dicho antes, a nivel visceral, tratando el órgano que está provocando la contractura, bien con plantas medicinales, bien con un cambio nutricional, va a mejorar muchas contracturas y, por supuesto, muchas contracturas se van a ver muy beneficiadas con el tratamiento vertebral, con la osteopatía vertebral. Muchos puntos gatillo y contracturas
se benefician de la manipulación de una vértebra. Por ejemplo, la contractura del piramidal, un punto negativo en el piramidal. Si desbloqueas la quinta vértebra lumbar, vamos a conseguir que de forma refleja ese músculo se vea muy beneficiado, se vea muy relajado, ¿vale? Luego es importante ir a la causa, tanto a nivel de la espalda, con la osteopatía vertebral, como a nivel del tratamiento visceral. Como te he dicho, tienes más información en la descripción de este vídeo. En cualquier caso, espero que sea de tu interés esta información que te he dado y nos vemos en próximos vídeos aquí en este tu portal de fisioterapia online.